Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente, iglesia, en todo lugar, como siempre digo, en el bosque, en nos, bueno, en todo lugar donde se busque exaltar la justicia de Dios. Miren, quiero partir de inmediato leyendo la palabra. En el Salmo 36, versículos 5 y 6, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y el versículo 7 comienza diciendo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Hay acá una exaltación a la misericordia de Dios, una gratitud por la misericordia de Dios y un embellecimiento de ella, entendiendo también la justicia de Dios. Y, y es complejo esto porque se define la misericordia como una forma de no justicia. Ahora, esto puede sonar contradictorio a simple vista, pero no cuando estamos hablando de Dios, porque la misericordia de Dios se explica en su propio carácter y en su propia justicia. La misericordia de Dios es el hecho de aplicar bondad a aquel que no lo merece. Puede ser, eh, puede ser definido simplemente como el hecho de aplicar bondad. Aunque eso definiría lo que quiere decir que Dios es bueno. Cuando hacemos la diferencia entre eso de que Dios es bueno, podríamos decir que Dios da mucho más de lo que nosotros merecemos. Y por eso, claro, Dios es bueno. Y cuando tenemos una bendición en nuestra vida, decimos: wow, qué bueno es Dios. Pero cuando entendemos que no merecemos eso, que merecemos completamente otra cosa y nos libramos de ese mal que merecemos, tenemos misericordia. Aunque, por un tema de justicia, debiésemos haber merecido el mal. Debiésemos haber merecido el castigo y la disciplina de parte de Dios. Eh, pero bueno, el tema acá es que la misericordia de alguna forma se pone por encima de la justicia de Dios. Es decir, podemos deleitarnos más aún en la misericordia de Dios, pero nunca dejando de lado su justicia, siempre entendiendo que lo que debemos buscar de Dios es su justicia. Por ejemplo, en Mateo dice: busca el reino de Dios y su justicia. Busca, en otras palabras, sería: busca lo que para Dios es bueno y agradable, busca lo que Dios nos demanda que tenemos que hacer. Eso se entiende como la justicia, hacer lo que es justo, o sea, lo que es recto, lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. ¿Qué pasa? No lo hacemos siempre, no caemos. Ayer explicábamos el tema del pecado. Y cuando pecamos se entiende que la paga del pecado es muerte. De partida sería una muerte instantánea. Al pecar Dios nos debería matar, como en algunos casos se hizo en el Antiguo, incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, mostrando esa justicia de Dios de forma inmediata. Eh, Justicia, no injusticia, sino que justicia. Y pero ahora Dios nos da días de vida, ¿no? A pesar de que pecamos, y eso es por la misericordia de Dios. Y más aún, su misericordia se va a aplicar no solamente en el hecho de que Dios nos da un día más de vida, siendo que no lo merecemos, sino que también se va a manifestar en la salvación eterna. No solo nos da un día más de vida, nos da una vida eterna. Y eso ya sobrepasa cada límite, de forma tal que decimos: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia, y Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. A pesar de que la justicia de Dios es hermosa y es digna de exaltación. Y acá dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, grande. Eh, bueno, bueno.
primeramente, decir, bueno, segundamente, decir, estas definiciones de misericordia y de justicia van a dejar mucho que desear. Creo que hablar de la misericordia y de la justicia requiere toda una vida. Y no pienses que vas a comprender la misericordia y de la justicia de Dios con simplemente entender un concepto o un ejemplo. No, no, abarca muchísimo más. Eh, pero quiero explicarlo a la luz de esta definición de no justicia. Misericordia como es no justicia. Eh, hace un par de semanas ocurrió un hecho tristísimo, lamentable, en Chile, con este caso del niño, el pequeño Tomasito. Ya, no voy a entrar en detalles sobre lo que ocurrió porque de partida no lo conozco bien, no estuve ahí, y no me he involucrado más de lo que debería en el caso. Ahora bien, creo que todos, de alguna forma, los que se informan, conocieron el caso de este niño que fue hallado muerto luego de más de una semana buscándolo. Y bueno, el tema, se creó una nebulosa en que no se sabía quién lo que había pasado, quién lo había matado. Eh, y claro, estaba la angustia y estaba como todo el mundo, en sentido figurado, se involucró en esto y se involucró demasiado. De forma tal que cuando hallaron al pequeño Tomasito, se imputó, o sea, se detuvo inmediatamente a una persona que todavía no había confesado, que era el tío abuelo. Bien, lo que correspondía como justicia acá era que esta persona fuera sometido a un juicio. Porque no es gran cosa lo que estoy diciendo. Eh, por tanto, existe la justicia eh, chilena propiamente tal, que haría justicia en este caso. A pesar de entender que no iba a ser una justicia perfecta, no iba a devolver todo el mal que hizo, sino que tendría que aplicarse algo para compensar de alguna manera el mal hecho. Si es que esta persona era culpable. Ahora quiero centrarme en las personas que estaban ahí. Las personas que, como muchos saben, cometieron actos de vandalismo. Si ellos hubieran mostrado justicia, claro, podrían haberse mostrado molestos, estaban en su derecho, a pesar de que aún no sabían si él era el asesino o no. No sabían si había confesado o no. Y muchas de las personas que estaban viendo la televisión o los videos por YouTube decían que vuelva la pena de muerte, esa persona merece lo peor del mundo, a pesar de que no se había hecho ningún juicio. Lo que correspondía como justicia era que se llevara a cabo el juicio. Así de simple. Estoy hablando en sentido terrenal, por ese caso. Si se hubiera mostrado, si esas personas que estaban ahí hubieran mostrado misericordia, porque tenemos que el tribunal no está diseñado para mostrar misericordia. eh, si las personas que estaban ahí, aquellos que después apedrearon todo, eh, hubieran mostrado misericordia, claro, por lo menos hubieran tenido compasión de esta persona y hubieran dicho, eh, arrepiéntete, ¿no? O se hubieran quedado callados, o se, se- no sé, pero se hubieran abstenido de hacer cualquier expresión de mal hacia él. Eh, si estas personas hubieran, pero claro, lo que estas personas mostraron, que finalmente fue que no quisieron esperar el juicio, sino que quisieron hacer ellos mismos, entre comillas, justicia. Y esa fue una forma de no justicia, en que no se esperó que la justicia, hablando en sentido terrenal, le hiciera su juicio con él, sino que ellos llegaron a practicar injusticia, de forma tal que juzgaron en mala manera, en mala manera, en verdad no juzgaron, sino que simplemente dieron
una condena inmediatamente de te vamos a linchar a una persona que todavía no sabían si era culpable o no. Y posiblemente si lo hubieran matado, si lo hubieran linchado, si lo hubieran agredido brutalmente, y después esta persona hubiera eh, sido declarada inocente, ¿qué hubiera pasado? Claro, se tendría que empezar a buscar a las personas que hicieron el mal, etcétera. Las personas probablemente dirían es que nosotros no sabíamos, éramos inocentes. Claro, esa es una forma de injusticia, injusticia. Eh, Ahora, en el plano incluyendo a Dios, nosotros aplicaríamos misericordia en el sentido de que podríamos orar por esta persona, rogar a Dios para que Él lo perdone, abstenernos de cualquier pensamiento incluso malo, buscaríamos justicia en entender que Dios haría todo y Dios daría su juicio que sería mucho más grande que cualquier justicia terrenal y no aplicaríamos injusticia simplemente porque Dios no lo haría. Dios no haría eso, Dios y no lo va a hacer. Nunca se habla en la Biblia de Dios como un Dios injusto. Sin embargo, se habla del hombre como injusto. El hombre es injusto en Romanos dice porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, el ser humano, está practicando, cuando está alejado de Dios, injusticia. Entonces están estos dos límites, la justicia y la no justicia. Y la no justicia se puede practicar como misericordia y la no justicia también se puede practicar como injusticia. Por sobre todo tiene que estar puesta la justicia de Dios primero. Y eso nos permite a nosotros llegar siquiera a pensar en hacer misericordia con alguien, entendiendo que Dios va a ser el que finalmente va a juzgar a esa persona. Y nosotros, eh, amando a nuestros enemigos aún así, pero entendiendo que Dios finalmente hará obras en eso. Cuando nos queremos sobreponer a la por ejemplo, cuando estas personas que querían linchar al tío abuelo se quisieron sobreponer a la justicia terrenal porque entendieron que esa justicia terrenal quizá era insuficiente, cayeron en injusticia. Y lo que ellos pensaron que era justicia, en verdad era injusticia, disfrazada de lo que según ellos era bueno. Cuando nosotros pecamos, también caemos en lo mismo. Caemos en poner la justicia y disfrazarla con nuestra justicia, pensando que nuestro placer está primero, pensando que cualquier otra cosa está primero, y dejamos de lado lo que para Dios es bueno. Cuando no soportamos la agresión de alguien y queremos nosotros hacer justicia por nuestras manos, no estamos dejando de lado la justicia de Dios y nuestro llamado no es a ejercer nosotros propiamente tal la justicia, sino que dejar que la justicia terrenal lo haga y en un plano mucho más grande dejar que Dios haga eso. Cuando dejamos todo en las manos de Dios, en sentido celestial, cuando dejamos todo en las manos de Dios, podemos descansar finalmente en eso y podemos practicar de mejor manera la misericordia. Pero cuando nosotros queremos hacer justicia, lo más probable, y lo más probable digo acá, y que caigamos en esa injusticia. Entonces, es muy complicado, es un pensamiento más que nada lo que estoy diciendo, pero quiero que mediten en esto. Practicar misericordia a través de la justicia de Dios y descansar en su justicia para practicar misericordia, pero nunca caer en la injusticia. Evitemos eso, evitemos eso. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y abrazos a todos. Chao, chao.